Hey, ¿qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Amantes del anime, el manga y el hentai en Full HD. Este es el resumen del arco 6 de Re:Zero. El resumen completo con un nuevo audio. Continuemos. En el resumen anterior, nuestros héroes se enfrentaron al culto de la bruja, vencieron a Regulus Corneas, los Ghoul escaparon, al igual que Capella. Subaru adquirió el gen de la avaricia. Luego de esos acontecimientos, nuestros héroes se reúnen y comienzan a conversar para ver cómo arreglar el problema sobre las personas desaparecidas que fueron borradas por Gula, las moscas, el veneno de Crush, el hermano de Julius que está en un estado como de Ren, al igual que Julius que ha sido olvidado, y entre otros problemas, ¿no? La idea era buena, pero todos estaban preocupados, ya que la solución se encontraba en una torre, la torre de Pleiades, donde se decía que había bastante conocimiento, pero allí había un sabio, y ese sabio mataba a todo aquel que se acercara a la torre. Además de que en ese lugar, a su alrededor, había muchísimas mabestias. Estaba plagado de mabestias. Recordemos que ahí cerca está el lugar donde la bruja fue sellada. Subaru y Anastasia hablan en privado, donde Subaru menciona que ella no es Anastasia, sino Equine, el espíritu artificial. A lo que ella dice que solamente Subaru y Aldebarán se han dado cuenta de ello. Y que hay un motivo especial, ¿no? Que está en el cuerpo de Anastasia no porque quiera, sino porque debido a que la protegió en el arco 5, estuvo mucho tiempo y se quedó atrapada. Tomó prestado su cuerpo para ayudarle en la emergencia contra los enemigos del arco 5. A lo que el espíritu comienza a explicar que Anastasia nació con una déficit en su puerta y que por estar demasiado tiempo en su cuerpo no puede devolverla a su estado original, al menos por ahora. Por lo tanto está atrapada en el cuerpo de Anastasia y la conciencia de Anastasia quedó atrapada en su Ot. Por eso necesita ir al sabio Chaula para arreglar ese problema. También menciona Equine que es su destino llegar allí a la torre y así lo quiso su creador. Es decir, algo está relacionado con Equine en la atalaya. Después de unos días después de la batalla y toda la vaina, nuestros héroes Subaru, Beatriz, Emilia, Julius y Anastasia se dirigen a la mansión del marqués, en una carroza la cual era de Anastasia. Una vez que Subaru y nuestros héroes llegan a la mansión de Roswell, son interceptados, bueno, al menos Subaru, por Petra. Petra lo saluda de forma apasionada y se lanza hacia él, hacia su abdomen, quitándole el aire a Subaru. Petra dice: bienvenidos invitados, felicidades por llegar aquí después de su tan largo viaje. Yo seré su guía hacia la mansión. Así nuestros héroes se dirigen a hablar con Roswell. Roswell estaba al corriente de todo, ya que ya le habían informado por medio de cartas y toda la vaina. A lo que Roswell se da cuenta, ¿no?, que nuestro héroe Subaru, él sí recuerda a Julius, al igual que a Ren, a diferencia de los demás. A lo que le dice a Subaru que él debe cuidar de Julius, ya que Subaru era alguien especial. Roswell así comienza a entrar en contexto sin pretexto con Julius sobre su situación. A lo que Roswell también menciona que aunque Julius ha sido devorado por Gula, los espíritus aún lo rodean, es decir, aún siguen con él. También dialogan sobre la Sony y los últimos supervivientes, siendo Ran y Ren. Claro, nadie más aparte de Subaru recuerda a Ren, solo nuestro prota la recuerda. Y así nuestro grupo se dispersa. Subaru se dirige hacia donde tenían encerrada a Meili, mientras que Beatriz se queda con Roswell y comienzan a conversar. Subaru interroga a Meili, pero se sorprende cuando ella le menciona que ya tiene dos. Es decir, se refiere a Meili a que tenía dos genes de la bruja, Subaru. Recordemos que ya derrotó a Pereza y ya derrotó a Regulus, y que nunca había visto un candidato de comparación a él. Poco después los demás van donde estaba Subaru y comienzan también a conversar con Meili y le piden su ayuda. Recordemos que Meili tiene la habilidad de domar mabestias, ¿no? Y si van a un lugar donde hay muchas mabestias, ¿quién mejor que Meili para que les ayude? Al principio ella se niega mientras jugaba con sus peluches. Anastasia le pregunta a Subaru si no le guardaba rencor a Meili. Subaru dice: es el deber de los más grandes hacerse responsable de los niños, aunque no niega que lo que Meili había hecho era un gran crimen. Emilia dice que Subaru está en lo cierto al decir eso. Subaru trataba a Meili bien, como una niña, y le daba sus juguetes, le cosía sus juguetes. Subaru sabe coser juguetes. Finalmente, para resumirlo, consiguen convencerla. Subaru le regala un nuevo peluche y la pone muy feliz. Recordemos que aunque ella sea una asesina profesional, todavía es una niña y tiene la mente de una niña. Le gustan los juguetes, los juegos, etc. Y bueno, Subaru tiene el don de ser el Lolimancer. Subaru le promete darle una habitación de lujo a Meili. Antes de partir, Subaru visita a Ren, diciéndole que podría ser capaz de salvarla. Luego aparece Ran, y después de los insultos y los cambios de diálogo entre Subaru y él, ella también le informa que los acompañaría junto con Ren
hacia la torre de Pléyades. Ran le había pedido permiso a Roswell para que le dejara ir hacia la torre de Pléyades. Roswell aceptó, porque vio mucha determinación en Ran. El grupo comenzó su viaje hacia la torre, el cual duraba 20 días. De camino, pararon a descansar en una ciudad cercana, Mitura, donde el grupo paró para planear su trayectoria, revelando que de camino había un difícil desierto que cruzar, pero que Meili y sus habilidades se había ofrecido voluntaria para que con ella siendo de guía no habría problema. Una vez que llegaron al desierto, empezaron a tomar descansos a cada rato. Emilia creaba torres de hielo para dejar marcas de progreso en caso de que se pierdan. En un cierto punto, Subaru empezó a dudar de Meili. Pensaba que tal vez nos está engañando, tal vez nos guarda rencor, o tal vez está planeando desviarnos del camino, o tal vez está planeando asesinar, ya que recordemos, ella era una asesina profesional. Mientras tanto, sin que nuestros héroes se enteraran, el sabio Chaula estaba destruyendo las torres que dejaban en el camino. Después de un largo día, el grupo se detiene para pasar la noche. El grupo comienza a entrar en contexto sin pretexto y analizar la situación. Comienzan a hablar y decir que no se están acercando a la torre, que por alguna razón están demorando. Anastasia teorizó lo siguiente, que tal vez es culpa del miasma. Después de todo, satelas selladas cerca de esta región, y que por culpa de ella la zona cercana está llena del miasma de la bruja. El espacio se distorsiona, lo que hacía que viajaran al mismo lugar una y otra vez sin avanzar. Así nuestros héroes tardaron unos días en encontrar una apertura, pero finalmente consiguieron pasar las dunas de arena, cuando de repente llegan a un gran prado de flores, donde se encontraban unas mabestias llamadas Oranguma, unas mabestias cubiertas de flores, que así entran en batalla. También aparece un gusano de tierra. Al principio comienzan a pasar este tipo de mabestias gracias a las capacidades de Meili de controlar a las mabestias, pero después de un problema, donde el dragón de tierra con el cual viajaban se volvió loco, y así despierta las manadas que habían ahí cerca y son asesinados. Así nuestros héroes se vieron en aprietos, se vieron obligados a correr de los Orainguma, de estos osos con flores, ya que el dragón los había despertado, ¿no? Y nuestros héroes se vieron en aprietos y comienzan a correr. Y mientras nuestros héroes huían del enemigo, cuando de repente, ¡fua!, cayeron rayos láser. Nuestros héroes estaban siendo vaporizados por los rayos del sabio. Al regresar de la muerte, Subaru se encontraba justo en el momento antes de meterse en el problema con los osos de flores, a lo que Subaru trató de advertirles a los demás, aunque en realidad fue demasiado tarde. Otra vez ocurre lo mismo, y Subaru comienza a correr y huir del enemigo. Aunque esta vez Subaru intenta tomar otra ruta, Meili comienza a invocar a una mabestia en forma de gusano de tierra, pero termina siendo cortado en dos, haciendo que su cadáver separe a Subaru y Beatriz de los demás. Son atacados nuevamente por los rayos del sabio. Al principio comienzan a esquivar varios ataques, ya que Patrache era muy bueno esquivando y corriendo, pero finalmente uno de los rayos alcanza a Subaru. Beatriz dice: Subaru, esto no es correcto, supongo, no puedes morir, no mueras por favor, no dejes a Betty atrás, por favor, Subaru. Y en toda esa escena Subaru se dice a sí mismo: tiene una cara adorable, me gustaría al menos secar sus lágrimas. Y él usa su mano invisible para secar las lágrimas de Beatriz. Usa su mano invisible para limpiarle las lágrimas a Beatriz. Regresando nuevamente de la muerte, Subaru, atormentado por sus muertes anteriores y sin entender mucho sobre los rayos que los estaba matando, preocupado analiza la situación. Recuerda la cara de Beatriz justo cuando había muerto. Beaco, te amo, y la abraza con fuerza. Luego consigue calmar al dragón. Usa su mano invisible. Julius se percata también que su dragón estaba tenso y también lo calma. Recordemos que el carroza de Julius lleva a los demás integrantes. Posteriormente, el plan era retirarse de la pradera. Subaru crea un plan para pasar la zona usando el EMM, uno de los encantamientos creados con Beatriz, para bloquear los ataques, y después de tener directamente un láser con EMN, al ver que no aguantaba, decidió usar EMT. Mientras todos los demás atacaban y usaban sus habilidades y poderes, Emilio usaba su hielo, Julius usaba su espada. Todos ganaban tiempo mientras Subaru y Beatriz se apoyaban para usar la habilidad y salir de ese lugar. Subaru pide a Beatriz crear un portal para escapar de allí, pero no fue una buena idea. Por culpa del EMT, el portal explota y teletransporta a todos nuestros protagonistas a diferentes lugares. Así Subaru despierta encontrándose con Ran, Anastasia y Patrache debajo de las dunas de arena, donde comienzan a ahogarse con Lorena. Mientras tanto, el sabio Chaula, que observaba desde esa torre, se comentaba a sí mismo que estaba feliz de haberlo encontrado finalmente. Afortunadamente, el grupo consigue salvarse
entrando en un tipo de subterráneo pasadizo secreto, y ellos decidieron aventurarse por ese camino. Llegaron a un camino donde habían dos caminos, se dividía, decidieron ir por la izquierda, pero terminaron en una trampa. Se encontraron con un lavao, un monstruo sin cabeza que tiene un cuerno en lugar de ojos y una gran boca en el pecho, que grita como un bebé humano. Este enemigo incinera a todos en cuestión de segundos. Regresando de la muerte, Subaru se encuentra que tiene un nuevo punto de guardado, siendo esta vez cuando se despertó con Ran, Anastasia y Patrache. Y el grupo así otra vez repiten lo mismo, ¿no? Se aventuran otra vez por el camino, aunque esta vez Subaru decide tomar el camino de la derecha, pero pasa algo inesperado. Debido a la gran concentración de miasma en esa zona, todos se enloquecen y comienzan a luchar entre sí, a pelear a muerte entre ellos, y así le provocan la muerte a Subaru. Volviendo nuevamente, Subaru recuerda la cara de Ran antes de morir, la cual fue destrozada por Patrache. Este recuerdo le causa náusea, pero Ran rápidamente consigue calmarlo y el grupo comienza su camino por tercera vez. El grupo comienza a ir con la izquierda, se encuentran otra vez con este enemigo lavao. Mientras batallaban y daban todo de sí, Subaru casi muere. Ran lloraba. Ran dice que su muerte es inevitable, ya que mientras estaban batallando estaban en apuros y Subaru estaba ahí a punto de morir. Pero aparece el sabio Chaula, le tira un rayo, destruye la bestia, a lo que Subaru, que estaba observando, perdió la conciencia y cerró los ojos. Subaru se encuentra otra vez en el mundo de las sombras. Subaru tenía alucinaciones de Betelgeuse y Regulus, a lo que ignora a ellos y se centraba en Satella. La apariencia de Satella era más clara que las anteriores veces. Como de costumbre, Satella le decía que lo amaba una y otra vez. Subaru vuelve otra vez en sí, recupera la conciencia y abre los ojos. Se da cuenta que se encontraba en la Torre de las Pléyades, donde se encuentra con Beatriz, la cual le avisa felizmente que todos están sanos y salvos. Una vez levantado, Chaula entra y desesperadamente salta y abraza a Subaru, y lo abraza muy fuerte, mientras gritaba que no lo soltaría, y le decía maestro, maestro, y así después todos se reúnen. Emilia, al ver esta situación, esta escena, se ponía muy celosa, estaba un poco molesta, le da una potada a Subaru. Y así nuestros héroes entran en contexto sin pretexto y comienzan a explicarle a Subaru, ¿no? Diciéndole que intentaron hablar con Chaula, el sabio Chaula, pero que el sabio se negaba a responder sus preguntas. Decía que fue Subaru mismo la orden de no decir nada, o sea, se refería a Subaru como su maestro señalándolo. Dijo que él había dado la orden. Después de la confusión, cuando Chaula dice que Subaru es su maestro y que él fue el quien le dio la orden que nadie se acercara, todos estaban confusos. ¿Subaru? ¿Maestro? En un principio estaban calmados y comienzan a analizar la situación, y así empiezan las preguntas. Todos estaban cautelosos, no respetaban mucho al Chaula de la historia, ¿no? A este sabio de las leyendas, y eran muy precavidos y le tenían bastante respeto. Chaula era bastante amistosa con Subaru, tenía bastante confianza, se bromeaba con él, y eran las típicas bromas, había una compatibilidad. Y eran las típicas bromas que se emparejaba con la personalidad de Subaru. Como les digo, todos hablaban con respeto, eran precavidos y con cuidado, a excepción de Subaru, ya que Chaula era pegajosa con Subaru, tenía bastante confianza con él, y Subaru también se bromeaba con ella y la molestaba. Chaula decía, Subaru es mi maestro. No decía Subaru es mi maestro, sino decía él es mi maestro, porque obviamente no conocía el nombre de Subaru, solo decía él es mi maestro. Subaru también estaba confuso, ya que las palabras de este sabio, Chaula, que le dijera que era su maestro. Entonces Subaru aprovecha la situación, le dice, si yo soy tu maestro, entonces te doy permiso de hablar con los demás. Y así empiezan las preguntas, después de que Subaru le diera el permiso, ya que ella decía que él era su maestro y le había dado órdenes. Entonces Subaru le dio una nueva orden, y así empiezan las preguntas y respuestas, a lo que Chaula confirma que ella es el sabio Chaula, aunque realmente revela que no es la sabia. Y así los demás dicen, todos se dan cuenta de lo siguiente: el dialecto de Chaula, de este sabio Chaula, era idéntico al de Subaru, era muy similar a la de Subaru, lo que hacen sospechar a todos de su identidad. Chaula habla igual que Aldebarán y Subaru, con un vocabulario más moderno, siendo esto un misterio. Chaula explica que su maestro fue el que ayudó a sellar a Satella, pero que por alguna razón decidió darle los créditos a ella, una razón que ella no comprendía. Todos miraban seriamente a Chaula,
preguntan ¿cuál es el nombre de tu maestro? Ella responde, mi maestro se llamaba Flugel, a lo que todos quedan confundidos. Entonces, ¿por qué rayos Chaula decía que Subaru es su maestro? Si su maestro se llamaba Flugel. ¿A qué venía esto? Todos le dicen, pero si tu maestro es Flugel, ¿por qué llamas maestro a Subaru? A lo que Chaula responde, no existe otro hombre en este mundo, además de mi maestro, que posea tan fuerte esencia de la bruja. Y así, después de una larga conversación con Chaula, con preguntas sobre la historia que relacionaban a Flugel, donde todos tratan de indagar y preguntar para saber por qué le dieron el crédito a Chaula, diciendo que ella era el sabio, cuando en realidad era Flugel. Así llegan a la conclusión que en realidad el sabio es Flugel, pero que por alguna razón parece que él no quiso que la historia supiera de sus hazañas. Así la historia tomó a Chaula como si fuese la sabia, cuando en realidad ella no es la sabia, sino es la discípula de Flugel, y también es la guardiana de la torre de Pléyades. Fue Flugel quien le dio la orden de no permitir a nadie que se acercara a la torre. Así Chaula, que es la guardiana y devota a su maestro, cumplió con su deber durante 400 largos años. Aunque todo esto no explicaba por qué Chaula decía que Subaru era su maestro, solo dijo que era por el olor de la bruja. Todos estaban muy confusos, y así seguían hablando de la historia, ¿no? Chaula dice que ella estuvo cuidando la torre 400 años, más de 400 años. Y los demás preguntaron si conoció a Rey Astrea, a lo que Chaula dice que sí lo conoció, y que él es una completa basura, un pervertido y desagradable, a lo que todos obtienen menos información útil de lo que pensaron que obtendrían, y estaban un poco confundidos, y así seguían platicando. Al parecer Chaula le tenía como cariño a Meili y se vuelven cercanas. En un principio nuestros héroes comenzaron a dudar si conseguirían algún tipo de información útil para revertir las autoridades de los arzobispos, ya que ahora que sabían que ella solo era una discípula y que era un guardián y no era el verdadero sabio, como que se estaban desanimando. A lo que Chaula comienza a explicar en qué consiste la torre y cuál es el objetivo de esta. Chaula cuenta que la torre de las Pléyades es la gran librería del sabio Flugel y que tiene varios pisos con diferentes nombres de estrellas. Zoro se da cuenta de ese detalle, que tenían nombres de estrellas. Ellos se encontraron en el piso subterráneo ahora mismo. Y así el primer piso se llamaba Seleno, el segundo piso se llamaba Alcione, el tercer piso se llamaba Taigeta, el cuarto piso se llamaba Electra y el quinto piso Maya. Estas serían las hermanas Pléyades, faltando solamente una. Para poder acceder a dicha biblioteca, que se encuentra en los 3 pisos más altos, debían completar la prueba de cada piso, ¿no? Un poco más tarde, después de escuchar la explicación de Chaula, Subaru se decide superar las pruebas. Van con los demás a intentarlo, y así subían en unas escaleras largas en forma de caracol. Meili estaba siendo cargada por Chaula. Las escaleras eran bastante. Meili le jalaba el pelo de Chaula y jugaba con ella. A lo que Subaru dice que hace un comentario sobre su pelo de cola de caballo. A lo que Chaula dice que no es una cola de caballo, sino una cola de escorpión. Ojo con este detalle. Subaru no entendió este comentario y lo ignoró. De camino, Subaru pregunta a Chaula por qué no había un piso cero llamado el piso que se llamara Meredith Tip. Chaula se sorprende de que Subaru supiera esto, ya que este piso se construyó después de que su maestro se fue. Recordemos que el Muertes Locas, Subaru, es un friki de la astronomía y las estrellas y toda la vaina. Y los pisos están basados en las estrellas Pléyades. Subaru se dio cuenta de este detalle, que faltaba un piso de otra estrella. Y tenía razón, le acertó Subaru. A lo que Chaula le responde que Subaru, que aún no está cualificado para superar este otro piso, ¿no? Ya que todavía no posee las demás cualidades necesarias. Dándonos a entender a nosotros los lectores que se refería a los genes de la bruja. Recordemos que no se sabe en realidad qué autoridad tiene Subaru desde el principio de la historia. Hasta el momento sabemos que tiene 2, de Pereza y de Regulus, ¿no? Tal vez Subaru también tiene el de la envidia, el gen de la envidia que comparte con Satela. No lo sabemos, es un misterio. Y así mientras subían, todos tenían mucha cautela con Chaula. Recordemos que era la guardián y que esos rayos eran muy poderosos. Tenían temor de que al ser la guardiana pudiera tomar acciones agresivas contra ellos. Los demás le sugirieron a Subaru que aprovechara la situación, ya que Chaula decía que era su maestro, que así estuviera al tanto de ella, que fuesen amistosa para que esté al tanto de ella y no se convirtiera en su enemigo o estuviera en su contra de ellos. Dijeron que era algo beneficioso para todos. Subaru se enteró de que fue Chaula que trajo el carruaje y el dragón de tierra, que los levantó como si nada. Así que Subaru también estaba cauteloso con Chaula, pero igual le hablaba y se bromeaba con ella con confianza, ¿no? Ya que
La forma de bromear y molestar era similar tanto de Subaru y de Chaula, aunque Chaula era muy pegajosa con Subaru y se apegaba su cuerpo a Subaru, a lo que Subaru se ponía incómodo y se molestaba. Pero Subaru no tenía más remedio que soportarla, y mientras seguían subiendo, Julius aprovecha para preguntar sobre el ataque de Chaula, de este rayo, ¿no? A lo que Chaula responde: es una técnica creada por ella y Flugel, y el nombre de la técnica es Charles Naven. Subaru nota que los nombres de sus técnicas están en inglés, y alguna de las frases que decía Chaula, a Subaru esto le llamó la atención, ya que el inglés es un idioma que no existe en ese mundo. Una vez que llegaron al segundo piso Alcione, había un cuarto verde. Este cuarto verde tenía la habilidad de... tenía la cualidad de que te curaba, ¿no? Llamada la habitación verde. Allí habitaba un espíritu. Toda la habitación era un espíritu que curaba las heridas de los demás en su interior. En donde Ran decidió quedarse ahí para cuidar de Ren. Pero en esta habitación había un límite para que entrara gente. Chaula menciona que no tiene ninguna información o pista de cómo superar las pruebas. A lo que nuestros héroes suspiraron. Y así llegan al tercer piso. Se encontraron con un espacio totalmente blanco, una especie de monolito flotando entre ellos. Todos ya habían intentado superar esta prueba, pero al parecer estaban confundidos. Después de todo, no tenían ni idea de cómo pasar la prueba, así que Subaru utiliza su ingenio, ya que le tocaba a él le tocaba su turno para hacer la prueba. Subaru les levanta el ánimo y les dice: la prueba no tiene límites de tiempo, vamos amigos, tampoco da castigo. Les levanta el ánimo a los demás. Subaru dice: solo hay que intentarlo una y otra vez. Subaru se acerca y toca el monolito, a lo que el monolito se divide en diferentes tipos de monolito de diferentes tamaños. En ese momento en la sala se escucha la frase: tocad al héroe más brillante de los destruidos por Chaula. Y así comienza la primera prueba. Subaru comienza a analizar la situación. ¿Cuál podría ser la respuesta? Recuerden, Subaru es un friki de las estrellas y todas esas vainas. Subaru comienza a recordar las frases de Chaula, diciéndole que ella odiaba a Rey. Lo llamó completa basura. Rey Astre, recuerden que es el primer santo de la espada que ayudó a sellar a Satela. Al principio usa su nombre, pero falla, no funciona. Y así comienza a investigar los monolitos de uno en uno con Emilia y Anastasia. A lo que Emilia menciona que había notado que estas pruebas tenía como similitudes a las pruebas de la bruja Equidona. A lo que el espíritu Anastasia da un sobresalto. Recuerden que en realidad no es Anastasia, sino es Equidona. Pero el espíritu artificial creado por Equidona, que también se llama Equidona. Recuerden, es otra creación de Equidona, que también se llama Equidona. Es como vendría a ser la hermana de Beatriz prácticamente. Emilia y Anastasia y Subaru conversan, donde después de mucho pensar, Subaru se concentra y está sumergido en sus pensamientos. Donde Emilia lo observa con ojos brillantes y le dice a Anastasia que estaba hablando y hablando que haga silencio, ya que Subaru estaba muy concentrado. Subaru se da cuenta de cuál podría ser la respuesta, donde dice que ya lo resolvió y que sabe el nombre. A lo que Mei le dice: ¿Onisan lo resolvió? Subaru dice: parece que ya comprendí la forma de pensar del que hizo estas pruebas. Así que le pide a Beatriz que use Murab. Este hechizo debilita la habilidad, haciendo que salten y se eleven sin caerse. Subaru observa los monolitos, confirmando sus sospechas. Subaru dice que la respuesta es Orión, gritándole a los demás, donde todos quedan confundidos ante esta respuesta. Subaru les explica la historia de Orión y del escorpión, ya que Chaula es una estrella de la ciudad natal de Subaru, que significa aguijón, pero que si tuviera que especificar qué tipo de aguijón sería escorpión, ya que anteriormente cuando Subaru hablaba con Chaula y le miraba su cola de caballo, ella insistió en que su cola de caballo era una cola de escorpión. Así Subaru relacionaba todo, y añadiendo que los monolitos desde arriba se veían como la constelación de Orión, por lo que decide tocar el monolito de Rigel. El nombre de Chaula proviene de la constelación de la Scorpi. Este era el escorpión que mató a Orión. Según la leyenda, el héroe Orión fue picado por un escorpión, que había sido enviado para castigarlo debido a su arrogancia. Así es, este héroe fue picado por el escorpión por ser castigado por su arrogancia, y así él terminó muriendo. Después de su muerte, este héroe se transformó en una estrella. Entonces el escorpión que mató a Orión también se transformó en una estrella debido a su acción, y se dice que incluso ahora en el cielo, Orión vive con miedo al escorpión. Y así Subaru, que observaba, pudo ver que en Orión hay una estrella llamada Rigel, ¿no? En conclusión, para que no se confundan, esta historia y el conocimiento de las estrellas viene del mundo de Subaru. Entonces solamente Subaru, que tenía ese conocimiento, es capaz de resolver al menos esta prueba
ya que ese conocimiento es de su mundo y como Subaru tiene ese conocimiento, vaya la casualidad, él resuelve esta prueba. Solo Subaru sabría esto, ya que es conocimiento común de su mundo. Bueno, al menos Subaru sabe todas estas cosas. Una vez que completan las pruebas, la sala comenzó a brillar hasta transformarse en la biblioteca de Taigueta. Mientras que Emilia alababa a Subaru por sus logros, etc. A lo que Subaru dice que el que hizo la prueba debe ser alguien muy perturbador y que esta prueba era injusto para todos los demás, ya que esta prueba solo podría ser resuelta por alguien que tenía el conocimiento de Subaru, pues, ¿no? De su ciudad natal. Recuerde que Subaru no dice otro mundo, sino su ciudad natal. Subaru analizaba la situación y en su mente se decía, estas pruebas son imposibles de resolver tal vez para otras personas que no sean... O sea, Subaru pensaba que tal vez estas pruebas solo serían resueltas por las personas que venían del otro mundo y que era injusto para los demás, ¿no? Una vez en la biblioteca que estaban todos, Chaulo mencionó que en esta biblioteca se encontraba conocimiento sin límites y sin restricciones, a lo que Beatriz se emociona por revisar los libros. Acuérdense que ella es una bibliotecaria y que le gustan los libros, a lo que Emilia le dice a los demás, un momento, si Subaru fue el que resolvió las pruebas, tal vez solo él pueda tocar los libros. A lo que Subaru responde, Emilia-tan, si fuese así, no tendría sentido que los demás también hayan logrado pasar a este lugar. Poco después, todos comenzaban a revisar qué clase de libros había en este lugar, a lo que se dieron cuenta de un detalle, que los libros tenían de títulos los nombres de personas, cuando de repente, mientras todos los demás estaban buscando libros, así toda la vaina, y se dieron cuenta de los títulos, que era de nombres de personas, Subaru se encontró con el libro de Tifón, de la bruja Tifón. Cuando de repente comenzó a leer el libro, su conciencia se hizo uno con el libro. Existía una mujer, una única mujer. Una mujer tan joven que dudarías en llamarla mujer. Ropa humilde sobre una figura delgada, cabello verde junto con una piel bronceada en el brillo de los días calurosos. Su corazón estaba dominado por una angustia interminable. Justicia y crímenes. El que había dividido el mundo de la mujer en blanco y negro, el bien y el mal, los justos y los pecadores, era el padre de la mujer. El padre de la mujer decapitaba los cuellos de los pecadores y se ganaba la vida entregando castigos apropiados para los que se equivocaban. Su padre era un verdugo. Lo que hizo a la mujer testigo de la muerte allí, no fue otra que la voluntad de su padre. El padre intentó transmitir a la mujer el sentido de las cosas sinceramente como el que creía, acerca del bien y el mal del mundo, como un verdugo. La voluntad de su padre era noble, una ideología pura sin lugar a dudas. Sin embargo, teniendo en mente la juventud de la mujer, esto era peligroso, ya que aún era demasiado pronto para aceptar esos ideales. La mujer vio la muerte de muchos con sus propios ojos, olió el olor de la sangre y grabó el castigo lanzado sobre los pecadores en su memoria. El resultado fue que la mujer, antes de poder estudiar en profundidad el valor de la vida y los principios de la vida y la muerte, aprendió los castigos acordes con los pecados. Al comprender las enseñanzas de su padre a través de la interpretación, la mujer deseaba que se aplicaran castigos adecuados a los pecados. Sin embargo, aquello que buscaba la mujer no existía en ningún lugar por más que se esforzaba en buscarlo. El bien y el mal de los asuntos no tenían una respuesta simple, pero la crítica, el pecado y el castigo poseían muchos factores que los determinaban. Sin embargo, la mujer, aunque joven e ignorante del compromiso o la resignación, no se rindió. Ella debe obtener la respuesta. Ella debe encontrar el equilibrio apropiado para el bien y el mal en su corazón. Rompiendo la copa de vino de su padre, la mujer estaba muy asustada por el pecado que había cometido. Preparándose para enfrentar la decapitación, la mujer confesó su propio pecado a su padre. Hablar de tus propios pecados y disculparte por ellos es lo correcto, dijo el padre de la mujer mientras expresaba una sonrisa, perdonando el error de la mujer. Ante la sonrisa de su padre y la sensación de su palma acariciando su cabeza, la joven mujer lo llegó a comprender. Balance el equilibrio para medir el peso del pecado cometido no era otra cosa, sino estar presente en el corazón del pecador. Incluso si nadie es testigo de ello, el corazón del pecador mismo sabe de su pecado.
No hay normas para los castigos acordes con los pecados. Sin embargo, la conciencia de los pecados que merecen castigos está dentro de uno mismo. La mujer lo entendió, se sintió satisfecha y finalmente obtuvo el equilibrio.